En el soleado sur de California, donde las Exacto. palmeras se mecen con la brisa de la vida, parece transcurrir a un ritmo más pausado, se esconde un misterio que helaría la sangre al mismísimo sol. En 2010, la familia McStay, Joseph, Summer y sus dos pequeños, Jan y Joseph Jr., se desvanecieron, simplemente desaparecieron. Es que lo que hace este caso tan fascinante, tan escalofriante, es precisamente esa normalidad. Los McStaney no eran famosos, no millonarios, no tenían enemigos conocidos, vivían una vida sencilla. Y sin embargo, algo terrible les ocurrió. Un silencio, que al principio se confundió con la indiferencia. El 4 de febrero de 2010, nadie se percató de que algo inusual estaba ocurriendo en la casa de los McStay. La última imagen que tenemos de su vehículo, un Isuzu Trooper del 96, fue capturada por la cámara de seguridad de un vecino, a las 7:27 de la tarde. Una imagen fugaz, casi fantasmal, que no revela nada. Y poco después, a las 8:28 p.m., el teléfono de Joseph registra una llamada perdida de su socio comercial, Chase Merritt. Una llamada que nunca fue contestada. Una llamada que se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. Exacto, y lo que hace ese detalle aún más inquietante es que no había señales de forcejeo, ni indicios de que algo hubiera ido mal. Los perros de la familia estaban en el jardín, dos cuencos con restos de palomitas esperaban en el sofá, un cartón de huevos sobre la encimera. Todo parecía indicar que los McStay habían salido a dar un paseo y simplemente no habían regresado. Es como si hubieran sido abducidos en plena normalidad. ¿Verdad? Desaparecidos, sin dejar rastro, sin una nota de despedida, sin una llamada de auxilio. Exacto. Y lo que en un principio se consideró una simple desaparición, pronto se convirtió en un caso mediático, a nivel nacional. Las especulaciones se dispararon, alimentadas por las confusas pistas que iban surgiendo. Pistas como las búsquedas en Internet, encontradas en el ordenador familiar, búsquedas sobre viajes a México, clases de español, cómo obtener nuevos pasaportes. Y para añadir más leña al fuego, aparecieron unas imágenes de las cámaras de vigilancia fronterizas, que mostraban a una familia muy parecida a los McStay cruzando a México el 8 de febrero. Una huida premeditada. Un nuevo comienzo en un país desconocido. Esa era la teoría que cobraba más fuerza en aquellos primeros días. Una teoría que, sin embargo, tenía algunos puntos débiles. Puntos débiles, como la considerable suma de dinero que los McStay dejaron intacta en sus cuentas bancarias. Más de $100,000, si no me equivoco. Cierto. ¿Quién planifica una nueva vida en otro país sin llevarse sus ahorros? Además, la familia de Summer siempre se mostró escéptica ante esta teoría. Afirmaban que Summer jamás se habría aventurado en México, especialmente con la violencia del narcotráfico en aquellos años. Y, por si fuera poco, su pasaporte estaba caducado. Es aquí donde la atención se desvía hacia Chase Merritt, el socio comercial de Joseph y la última persona que tuvo contacto con él. Un personaje con un pasado turbio, con condenas por robo y receptación de objetos robados. Un detalle que sin duda lo convertía en un sospechoso potencial. Un sospechoso que al principio cooperó con la policía e incluso se sometió a una prueba de polígrafo. Y la superó. Lo cual, en aquel momento, lo alejó del foco de la investigación. Pero, como veremos más adelante, la historia de Chase Merritt está lejos de terminar. Y mientras tanto, el misterio de la desaparición de los McStay seguía sin resolverse. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Y el silencio se hacía cada vez más denso, más insoportable. Hasta que, 3 años después, un macabro descubrimiento en el desierto de Mojave lo cambió todo para siempre. Pero eso, amigos, lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inversión, en este caso tan enigmático. 3 años. 3 largos años de incertidumbre, de angustia, de falsas esperanzas. 3 años en los que la familia McStay se aferró a la idea de que sus seres queridos aún podían estar vivos, en algún lugar lejos del ruido mediático y del dolor que los consumía. Pero el destino caprichoso y cruel tenía otros planes. En noviembre de 2013, un motorista que paseaba por una zona desértica cercana a Victorville, California, se topó con algo que le heló la sangre. Dos fosas poco profundas, excavadas con torpeza de la tierra árida. En su interior, los restos óseos de 4 personas, 4 vidas truncadas, 4 sueños convertidos en polvo. Un descubrimiento macabro que puso fin a las especulaciones, a las teorías, a las esperanzas. La familia McStay había sido asesinada. No se había marchado, no habían iniciado una nueva vida. Alguien los había arrebatado de este mundo con una violencia brutal, despiadada. Los forenses determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo, provocado por un objeto contundente, es decir, los McStay fueron golpeados hasta la muerte. Un detalle que añade una capa extra de horror a este caso ya de por sí estremecedor. Y es en este punto, con la confirmación de los asesinatos, donde el foco de la investigación vuelve a posarse sobre Chase Merritt, ¿recuerdas? El socio comercial de Joseph.
con antecedentes. Y un comportamiento sospechoso. Las piezas del puzzle comenzaron a encajar, aunque de una manera terriblemente siniestra. Su ADN. Su ADN fue encontrado en el coche de los McStay. Lo convirtió en un sospechoso aún más sólido. Y no solo eso. Tras la desaparición de la familia, Merritt realizó una serie de movimientos financieros que le incriminaban aún más. Hablamos de cheques falsificados, girados desde la cuenta bancaria de Joseph. Y de una juerga de apuestas en casinos, donde perdió miles de dólares. Un comportamiento que a ojos de los investigadores era un claro indicio de culpabilidad. En noviembre de 2014, Merritt fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado, con la posibilidad de enfrentarse a la pena de muerte. Comenzaba así un largo y tortuoso proceso judicial, plagado de demoras. Y estrategias legales por parte de Merritt, quien incluso intentó representarse a sí mismo en varias ocasiones. Un comportamiento, por cierto, que no hizo más que aumentar las sospechas, que se cernían sobre él. ¿Por qué? Porque un hombre inocente se negaría a tener un abogado que lo defendiera. Es una pregunta que muchos hicieron en aquel momento. Y aunque Merritt nunca confesó su culpabilidad, las pruebas contra él eran abrumadoras. El ADN, los movimientos financieros, su historial criminal, todo apuntaba en una dirección. Finalmente, en enero de 2019 dio comienzo el juicio. Un juicio que mantuvo en vilo a todo un país, ansioso por conocer la verdad detrás de este caso tan escalofriante. La fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que el móvil de Merritt era puramente económico. Robar a Joseph. Y eliminar a toda la familia para no dejar testigos. Un plan macabro que, por desgracia, pareció ejecutarse a la perfección. El 10 de junio de 2019, el jurado emitió su veredicto. Culpable De los 4 asesinatos. Un veredicto que, aunque esperado, no borró el dolor ni la consternación que este caso había generado. La sentencia, la pena de muerte, llegó en 2020. Un punto y final a nivel judicial. Pero no a nivel humano. Porque la historia de los McStay, aún con la condena de Merritt, sigue plagada de incógnitas. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa de Fallbrook? ¿Qué llevó a Merritt a cometer un acto tan atroz? ¿Qué secretos se llevó a la tumba? Son preguntas que me temo que dan sin respuesta. Preguntas que nos recuerdan la complejidad del alma humana. La oscuridad que voy a acechar en los corazones. La fragilidad de la vida misma. Es difícil intentar comprender la mente de alguien capaz de cometer un acto tan brutal. A pesar de las pruebas, de la condena, de la sentencia, queda esa sensación de que no lo sabemos todo, de que hay piezas de